Shalom, amados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. Bienvenidos a esta transmisión de Evangelizar Live. Hoy vamos a tratar nuevamente la pregunta: ¿por qué las personas no creen al Evangelio? Esta es la tercera parte y hoy vamos a dar una tercera razón del por qué las personas no creen al Evangelio de nuestro Señor. Y antes de iniciar con este video, quiero recordarles, hacer un pequeño recuento de lo que hablamos la semana pasada en los videos anteriores. Hablamos en el primer video acerca de que las personas están ciegos y sordos, espiritualmente hablando. En el segundo video hablamos acerca de que las personas están muertas en sus delitos y pecados, que no reaccionan, no hay reacción en ellos ante la palabra del Señor. Por eso tiene que haber una intervención sobrenatural en sus vidas. Y cuando nosotros hacemos un evento evangelístico, hacemos una campaña evangelística, hacemos una predicación, hacemos un evento o algo que tenga que ver con el evangelismo y que la idea central del evento sea atraer almas al Señor Jesús, lo que debemos procurar como creyentes, como cristianos, como hijos del Señor, es que haya poder de Dios manifestándose ahí. Porque si yo utilizo herramientas, yo utilizo armas y técnicas y estrategias humanas, voy a generar cualquier cosa menos personas que Dios haya salvado. Se van a generar tal vez personas que se van a emocionar con la iglesia, se van a emocionar con Dios. Van a haber personas que les van a llamar la atención las luces, los colores, la música. Va a haber personas que les va a llamar la atención una mujer o un hombre. Van a haber personas que les va a llamar la atención la ayuda social que se está haciendo o el tema social que se realiza o que se expone. Les va a llamar la atención tal vez la sanidad, el milagro o todo aquello externo. Pero no va a caer rendido o rendida a las plantas del Señor Jesucristo, reconociendo sus pecados, suplicando el perdón de Él y obteniendo libertad del pecado, obteniendo libertad permanente y eterna del pecado y obteniendo un nuevo nacimiento, obteniendo vida nueva, vida eterna que el Señor regala. En la actualidad existen muchos métodos de evangelismo. Y muchos de esos métodos, una gran parte de esos métodos, rayan en estrategias que son armas carnales, son brazos de carne, como dice la Escritura, o sea, son herramientas que lo único que van a generar va a ser cualquier cosa menos creyentes. Incluso existen mucho en la actualidad quejas de ministros, de predicadores, pastores, etcétera, que la gente que pasa el llamado a recibir a Jesús, entre comillas, a recibir a Jesús en su corazón, supongamos que en una campaña multitudinaria pasan 1000 personas, pasan 2000, 10.000, 100, 200, 20, 30, 50, 10, 1, 2, la cantidad que sea de gente que pasa al llamado a recibir a Jesús en su corazón. Resulta que en los días siguientes, después que se termina ese evento evangelístico, estas personas no siguen congregándose, no quieren discipularse, no quieren asistir a una iglesia, no quieren participar con la congregación, en este caso, que organizó el evento o con la congregación que sea. Quieren seguir viviendo su vida tal cual y no quieren tener la responsabilidad o la carga de ir a congregarse a un lugar. Y en el peor de los casos, no llamémosle peor, en el mejor de los casos, existe también personas que se acercan a la iglesia, que van, pero que pasan años sobre ellos y son los mismos siempre. No hay un cambio, no hay una entrega de verdad al Señor. Hay como una dualidad en sus corazones, que un poco de Dios, un poco de la vida pasada, de la vida vieja. Hay personas que van a la congregación, aplauden, cantan, lloran, se emocionan, gritan, saltan y después llegan a sus casas, comienzan a decir groserías, beben alcohol, ven cosas
pornográficas en televisión, son infieles, siguen estafando en el trabajo, siguen con las tranzas, siguen con las mentiras, siguen con la idolatría, siguen tal vez con sus apegos al cigarro, siguen tal vez con conducta que no corresponde ante los ojos del Señor para una persona que dice ser cristiana. Entonces, y estoy hablando de personas que llevan años en ese proceder. Personas que un momento están de lleno en una iglesia y después en otro momento están de lleno apartados de la iglesia. Bueno, aquí en Coronel abundan muchas de esas personas. ¿Y por qué ocurre esto? Es porque se utilizaron métodos carnales, métodos surgidos de una mente que no tuvo intimidad y comunión con Dios. Y por lo tanto, como resultado, se obtiene una persona así. Que al final el ser humano es fácil para el ser humano adquirir una religión. El ateísmo es una religión más de todas. Pero bueno, el ateísmo, el dios de los ateos son ellos mismos, así que es una religión. Y existe la capacidad en el ser humano de adquirir, de adherirse a una religión, de aprender las costumbres de la religión, pero eso no quiere decir de que realmente hubo una obra de Dios en su corazón. Así que ahora voy a presentarles la tercera razón del por qué las personas no creen al Evangelio. Vamos a leer un pasaje de la Escritura muy famoso. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios, obedecer sus mandamientos. Entonces aquí se nos está hablando de algo en particular, se nos está hablando de una palabra que es en los círculos cristianos evangélicos es muy utilizada, la palabra mundo. Bueno, me río porque me acuerdo de cuando he escuchado expresiones: el hermano se fue al mundo, hay que arrancar del mundo, no hay que hacer lo que hace el mundo. Y todos nos quedamos preguntándonos en nuestra mente: ¿qué es el mundo? Bueno, no sé si usted tenía esa pregunta, yo tuve esa pregunta existencial y a veces me pasa: ¿qué es el mundo? ¿Cómo poder explicar este concepto, esta idea? Así que les quiero mostrar una gráfica que a veces como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. A veces las imágenes nos vienen a clarificar mejor los conceptos. Pero antes de ir a la explicación, antes de dar la razón tercera de por qué las personas no creen al Evangelio, tenemos que ponernos nuestros lentes de realidad espiritual. Así que si usted está en su casa, le animo a que se ponga los lentes de realidad espiritual, porque ahora vamos a ver cómo es realmente este mundo, esta sociedad. Vamos allá. Entonces, espero que no se rían con la imagen que voy a presentar. Es una imagen muy famosa. Ahí está la imagen. Esta es The Matrix o la Matrix o la Matriz. Como es una película esta. Este es el afiche de la película Matrix. Esta se hizo muy famosa, creo que en el año 1999, si es que no me equivoco, es esta película. Se hizo bien famosa por sus efectos especiales, por sus juegos de cámaras y por también la trama. Esta película básicamente nos muestra un futuro distópico donde las máquinas gobiernan al ser humano y los seres humanos son criados como que si fueran plantas, como que si fueran árboles. Y los seres humanos están dentro de una suerte de incubadoras donde allí reciben un alimento por vía oral, un alimento líquido debe ser. Y obviamente los seres humanos que están ahí están incubados
y los alimentan las máquinas porque los seres humanos generan una cierta energía que les sirve a las máquinas para poder subsistir. Las máquinas han gobernado a la humanidad. Eso es básicamente lo que habla la Matrix. Pero a mí me llama la atención esta película. Bueno, en general, se los voy a compartir, voy a contarles un poquitito algo acerca de mi persona. Personalmente, pienso que muchas de las películas, por no decir todas, tanto de dibujos animados como de ciencia ficción, como de horror, de todas las películas que hay básicamente, a excepción de las de vida real, pero en general las películas creo yo que muestran, o están no que muestran, sino que están influenciadas por el reino de las tinieblas. Y que se muestran ciertas verdades mezcladas con ciertas mentiras, obviamente. Y la ciencia ficción no es tan ciencia ficción como se nos quiere hacer pensar. Es como lo que decía un pensador una vez. Ridiculiza lo evidente o haz fantástico lo evidente y la gente va a pensar que lo evidente no es real. Y, por ejemplo, tenemos una película igual que se hizo famosa, es la de los Transformers. Esto es un pequeño paréntesis, que muestra seres metálicos cayendo del cielo. Si usted va a la Biblia, lee, mi hermano Eduardo Navarrete me recuerda que me mencionaba esto, que si usted va a la Biblia y lee el libro de Ezequiel, usted va a ver que Ezequiel ve el mundo espiritual, ve a seres, a entidades espirituales llamadas querubines, y los ve como seres metálicos, que brillan como metal y que tienen aspecto metálico. Entonces, nosotros podemos ver de que tal vez los Transformers incluso tienen una película que se llama La venganza de los caídos, o sea, más claro echarle agua al tema. O sea, esto está más claro que el agua turbia. Esto está más claro que el agua. Ya el título de la película nos sugiere muchas cosas. Entonces, y son seres, estos seres vienen del cielo, caen del cielo a la tierra y tienen aspecto metálico y se camuflan entre medio de los seres humanos y tienen contacto con otros seres humanos. Y así, en fin, bueno, y esta película Matrix no es la excepción para nosotros. Porque en Matrix, hay una escena en Matrix, no la tengo aquí como para proyectarla, tal vez cuando la descargue y la pueda editar, les voy a proyectar esa escena. Hay una escena en particular en la película Matrix donde prácticamente las dos personas que están hablando están recitando un pasaje de la Escritura. Y es el pasaje de Efesios 2. Y voy a volver a ese pasaje de Efesios 2 porque ese ha sido como nuestra base hasta el momento en los videos anteriores. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 2 para que ustedes me acompañen en la lectura. Dice así: por gracia sois salvos. Perdón, ese es el subtítulo. Vamos a saltarnos el subtítulo. Vamos a leer lo verde. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Esta es la lectura de Efesios 2 del 1 al 3. Ahora volviendo a la imagen de la Matrix. Matrix en una parte se revela de que las personas viven en una realidad, que es una realidad virtual, pero ellos pueden sentir, pueden oler, pueden comer, experimentan todas las sensaciones de un ser humano. Entonces aparece un personaje que le habla al que está de negro aquí. Este de negro, el que está al principio de la imagen, con lentes, el Neo, Neo se llama, incluso Neo hasta el nombre. Neo, él está atrapado en la Matrix, pero tiene como una noción como que pareciera ser que está en una ficción. Y es que está detrás de él, a su derecha, que está con lentes negros también, peladito, él se llama Morfeo. Y él interactúa con Neo y le dice que el mundo no es como él lo está viendo. El mundo es otro. Y le presenta, le muestra unos videos, la realidad. Mira, esta es la realidad. Así está la Tierra en la actualidad. El desastre, los seres humanos son creados artificialmente y son incubados. Se les quita la energía. Incluso hay un campo gigante, un campo de cultivo de seres humanos.
como que si fueran plantas, y los que hemos escapado de esta realidad vivimos, tenemos una rebelión y vivimos en unas cavernas allí ocultos, porque las máquinas nos buscan para destruirnos. Y nosotros queremos que tú seas un miembro nuestro y queremos sacarte de esta realidad ficticia. Y aquí hay dos pastillitas, una pastilla azul y una pastilla, no sé, roja parece que era la otra. Entonces tienes que escoger. Una pastilla te va a hacer dormir y vas a despertar en tu casa mañana. Y la otra pastilla te va a sacar de esta realidad y te va a despertar en el mundo real. Vas a despertar en el mundo físico. Entonces, esa es lo que le plantean al hombre. Y el hombre dice, ya voy a comer una pastilla que me despierte en el mundo físico. Se la come y para sorpresa de él, cuando despierta, él aparece en un lugar, perdón el detalle desagradable que voy a dar, pero él vomita, no puede creer lo que está viendo y convulsiona y cae de tierra. Y después lo rescatan los seres humanos que están en el mundo real, lo rescatan y lo comienzan a rehabilitar físicamente, porque su cuerpo, como nunca lo ha ejercitado, sus músculos están atrofiados, sus huesos atrofiados, entonces tienen que reconstruirle los músculos, los huesos, y pasa por un proceso de varios meses de recuperación este personaje, después que ha nacido en el mundo físico, después que ha despertado en el mundo físico, y pasa por un proceso de recuperación, de restauración, donde los que lo liberaron, donde aquellos que lo recogieron, lo acogieron, tienen que restaurarlo. Yo no sé si ustedes me están captando todo lo que estoy hablando, estimados evangelizadores, pero yo creo que más claro echarle agua. Si esta película, estoy seguro que la basaron en la Biblia, de verdad. Y después se dan los créditos, los directores y los que hacen el guión y todo esto. Entonces, este hombre después se recupera y ahí le muestran cómo es el mundo. Y él no lo puede creer, porque está en un mundo pobre, la ropa que usa toda vieja, viven como en una suerte de celdas así, confinados, ocultándose de las máquinas para que no los encuentren y los maten. Y le cuesta asimilar por un tiempo hasta que ya entiende que realmente que esa es la realidad. Pero ahora hay otra característica, que él con los demás seres humanos pueden ingresar a ese mundo virtual cuando quieran. A voluntad pueden ingresar. Entonces como que entran, salen. Y bueno, y ahí eso es todo. No quiero contar más películas. La idea no es aquí hablar de la película. Entonces ahora, volviendo a lo que hablábamos al principio del mundo. ¿Qué es el mundo? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. Y el mundo es básicamente como la matriz o como la Matrix de esta película que les presenté. Eso es el mundo. La palabra mundo, o el término mundo, me lo voy a escribir acá, es un término que proviene de una palabra griega, mire. Cosmos. Yo creo que esta palabra nosotros más de alguna vez la hemos visto. Cosmos. ¿Qué es el cosmos? Cosmos es un término griego que al español se podría traducir como un sistema ordenado. De cosmos proviene el término cosméticos, cosmología. El cosmos también asociado con el universo. Y el término cosmos significa un sistema ordenado. Ahora, cuando la Biblia nos habla a nosotros del mundo, está utilizando esta palabra, el término que nosotros leímos en Primera de Juan, Juan 2:15, cuando dice, no améis el mundo. En Santiago leemos de que la Escritura dice que no debemos amar al mundo porque si no nos convertimos en almas adúlteras. Y el término cosmos se utiliza en el Nuevo Testamento, generalmente, dependiendo del contexto, se utiliza para definir un sistema ordenado, una estructura ordenada que tiene pensamiento, que tiene todo un conjunto de cosas que trabajan y operan con un fin específico: mantener a las personas encarceladas.
encarceladas y alejadas en este caso de la vida real, de la vida de Dios. Así como lo que presenta esa película Matrix. Bueno, si pueden verla, no sé, usted sabe si la ven, no se los voy a recomendar. Pero eso es el cosmos. Entonces cuando la Biblia habla acá en Primera de Juan acerca del mundo, se está refiriendo a un sistema ordenado que es gobernado por Satanás. Y Satanás es el que promueve ideas, promueve pensamientos, promueve entretenimiento, promueve todo lo que nosotros observamos. Por eso acá el apóstol Juan resume el mundo, dice, todo lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Ahora la carne, ¿qué es la carne? La carne es, en términos sencillos, la carne es la inclinación natural que los seres humanos tienen por lo malo. Eso es la carne. Ahora los deseos de los ojos se está refiriendo, y me llama la atención lo que le pasó a Eva. Que Eva, cuando ella estaba frente al árbol de la ciencia del bien y del mal, ella le pareció un árbol agradable a la vista. O sea, los deseos de los ojos tienen que ver con aquello que es malo, pero a la vista es agradable, es placentero. Y es cierto, ¿qué pecado? Si usted, por ejemplo, se entrevista con un alcohólico, usted le dice, oye, ¿a ti no te desagrada alcoholizarte? No, me agrada esta vida. Yo recuerdo una vez que cuando estaba evangelizando a unos vecinos, les hice la siguiente pregunta. Chiquillos, ¿ustedes les gusta el estilo de vida que tienen? Ellos me dijeron, sí. Yo quedé con todas mis ideas después desarmadas porque pensé que me iba a decir que no. Y claro, es obvio, a la gente que no es creyente les agrada el estilo de vida que tienen. Es agradable a sus ojos. Y la vanagloria de la vida, vanagloria tiene que ver con la fama, con todo lo que es espectáculo. Mire, voy a mostrarle lo que es, pero utiliza vanagloria. Es una palabra compuesta. Habla de una gloria que no tiene solidez, fundamento. Entonces, vanagloria. Mire, vanagloria. Es una palabra compuesta, vana y gloria. Gloria es aquello honroso, aquello que da reputación, aquello que da peso, prestigio. Pero vano es algo vacío, algo sin sentido, algo que carece de valor intrínseco, que carece de un valor propio, algo que no tiene valor. Entonces está hablando de una gloria que no tiene valor. Por ejemplo, bueno, si pusiéramos a poner imágenes, no sé, tenemos personas que han logrado ser famosos o que han logrado el éxito por su musculatura, por su belleza física, por su silueta, por su calidad de actuación, por su tipo de música, por su calidad vocal al cantar, por su habilidad y talento al tocar un instrumento, por X motivos, por el deporte, en fin. Entonces estas personas obtienen una gloria, pero esa gloria es pasajera porque si usted se da cuenta, después va a aparecer otro musculoso, con músculos más hermosos que el de ahora. Va a aparecer otra mujer más esbelta y más atractiva que la que está ahora. Va a aparecer otro artista musical más prodigioso que el anterior. Va a aparecer un guitarrista, un baterista o una persona que toque un instrumento con más habilidad que el anterior. Va a aparecer un cantante con una voz más angelical que el que ya existía. Entonces los artistas van a ir quedando en el camino. Y la gloria que pudieron obtener por 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años, va a quedar atrás. En la actualidad existen esfuerzos casi, ¿cómo lo puedo decir? A ver, esfuerzos innecesarios, esfuerzos en vano por tratar de resucitar a artistas de los 60, de los 80, de los 90, de los 50. ¿Y quién se acuerda de los artistas de los 40, de los 50? Son muy pocas las personas. Tiene que ser una persona que tenga demasiada nostalgia para recordar a los artistas de aquellas épocas. Entonces la sociedad va avanzando, va evolucionando y los futbolistas, los deportistas famosos de hoy, el día de mañana, nadie los va a recordar. Van a ser tal vez
tal vez ni siquiera alcancen a estar en un libro. Si están en el libro, después van a pasar de largo y nadie más se va a acordar de ellos. Así que, bueno, eso es la vanagloria de la vida, en palabras simples. Entonces, el mundo, este sistema ordenado, gobernado por Satanás, envía estas tres tipos de cosas. Todo lo que usted observa en la sociedad actual, toda la estructura de pensamiento dominante en la sociedad actual, básicamente tiene, en su esencia, contiene una de estas tres características. Ya sea es un deseo de la carne, o sea, es algo que ofrece placer a la naturaleza caída del ser humano. Es un deseo de los ojos, o sea, es algo malo pero que es agradable a la vista y que incluso hasta podría darme la sabiduría. Y es una vanagloria de la vida, o sea, es una gloria que no tiene valor en sí, que es momentánea, que es efímera y que a la larga del tiempo no va a causar mayor trascendencia o impacto en la vida de las personas. Así que esto es la tercera razón y la más poderosa de por qué las personas no creen al Evangelio. Porque están dentro de esta matriz llamada mundo, gobernada por Satanás, influenciada por estas cosas que a las personas las mantienen entretenidas, las mantienen allí. Y de la única forma en que usted pueda salir de esta matriz, de este sistema llamado mundo. Recuerde, el Señor le dijo a los apóstoles en San Juan, les dice, yo los saqué a ustedes del mundo, yo los escogí del mundo y los saqué de allí. Yo los saqué de allí y los traje y los trasladé a mi reino. La Escritura dice que el Señor nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios nos traslada de esa matriz, nos traslada de allí y nos traslada al reino de su amado Hijo. Nos sienta en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Nos saca de esa realidad. Tal vez en un principio vamos a estar atrofiados. Lo que le pasó a Lázaro. Dios le da vida a una persona, la saca de esa cueva, de esa matriz, la saca de la ultratumba, la saca del Hades, a una persona le da vida y resucita ese cuerpo, resucita a esa persona, pero las personas salen como Lázaro, atados de pies y manos y vendados, y necesita que los hombres, que los discípulos del Señor los desaten, como lo que le pasó a este hombre, el Neo de la película. Él salió todo atrofiado, con sus músculos todos malos porque nunca los había utilizado, entonces necesitó que lo restauraran. Y esta es la tarea que nos va a tocar también a nosotros. Van a haber muchas personas. A veces queremos que a las congregaciones lleguen gente totalmente listas. O sea, que nosotros digamos, recibe a Jesús, ya recibió a Jesús y ahora soy predicador, ministro y todo, ya no tienen que hacer nada conmigo. No, lamentablemente para el mal de algunos van a llegar personas, van a creer personas que van a venir con una vida totalmente destrozada por la delincuencia, por la inmoralidad sexual, tal vez por malas inversiones, personas totalmente arruinadas, sus vidas familiares, económicas, su vida emocional. Y a nosotros nos va a tocar restaurar esas vidas, restaurar esas almas que el Señor les ha dado vida. Y tenemos que restaurarlas para que después esas personas, una vez restauradas, con todo su ser funcionando correctamente, comiencen después y sean armas poderosas en las manos del Señor. Así que la razón tercera por la cual no creen al Evangelio las personas es porque están atrapados en esta matriz. Y una de las cosas que había en esa película, que al chiquillo este Neo le ofrecían 2 tabletas. Eran como semillas, así, chiquititas. Y una semilla era para hacerlo dormir nomás y la otra era la que lo iba a despertar. Esa semilla es la palabra del Señor. Nosotros tenemos que estar en todo momento preparados, listos para hablar la palabra del Señor en el trabajo, colegio, universidad, en la población, en el pasaje, en la casa, la familia, los primos, los tíos, a quien sea. Tenemos que estar preparados para poder hablarles del Señor a estas personas y presentarles la semilla correcta, presentarles la palabra verdadera del Señor. Porque en la actualidad hay 2 tipos de semillas. Hay una semilla que lo único que hace es adormece a las personas, nada más. No tiene ningún poder, ninguna efectividad. Simplemente los adormece por un tiempo y después despiertan nuevamente en su realidad.
Pero hay otra semilla que es la palabra del Señor, la palabra viva y eficaz del Señor, que tiene el poder de hacer despertar a la realidad espiritual a las personas, que tiene el poder para sacarlos de esa matriz, sacarlos del mundo y despertarlos a la realidad de Dios, al mover de Dios, a la realidad del Espíritu, al Evangelio del Señor. Que nosotros seamos las personas que llevamos, que portamos la verdadera semilla, que portamos la palabra viva y eficaz del Señor Jesucristo, no una semilla falsa que no tiene efectividad, que simplemente va a adormecer a la persona por un momento y va a estar como un hipnotizado con nosotros participando, y después cuando se le acabe el somnífero va a volver nuevamente a hacer de las suyas. No, sino que portemos la palabra viva y eficaz que transforma, como dice la Escritura: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Así que, amados evangelizadores, esto es lo que les compartimos. Espero que hayan sido de bendición y edificación estos videos para ustedes y que le hayan arrojado luz. Ustedes pueden profundizar más, tengan comunión con el Señor, órenle al Señor, ayunen y busquen que el Señor les muestre más cosas todavía. El Señor les puede dar estrategias poderosísimas para salvación de almas. Así que Dios les bendiga mucho, estimados evangelizadores, que la gracia del Señor sea con nosotros. Y recuerden lo que siempre decimos: el Señor Jesús nos hizo un llamado a todos nosotros, que debemos salir por el mundo a evangelizar. ¡Shalom!